Ahora sí, ahora sí se visualiza, doctor. Le damos la bienvenida al curso de manejo de sedación analgésica en el paciente crítico con ventilación mecánica invasiva. Cuando guste puede iniciar. Muy bien. Bueno, en esta ocasión me ha tocado desarrollar el tema de manejo de sedación analgésica. Gracias por la oportunidad. Quien les habla es el doctor Casiano, médico cirujano, especialista en neurología, rotación en neuro-UCI en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Y bueno, vamos a iniciar la charla en función a concepciones y nociones básicas de la sedación analgésica y, bueno, el manejo específico de algunas entidades de esta patología, de esta situación. Muy bien, bueno, a manera de preámbulo diremos de que los pacientes críticos habitualmente pueden experimentar a diario situaciones de agitación, dolor, incluso llegar a un estado de conciencia tan profundo que simula el coma. Es más, los inducimos al coma constantemente y al volver en sí, los pacientes pueden, digamos, tener cierta patología neuropsiquiátrica, dentro de los cuales se describe, según la literatura, algunos estados como por ejemplo el delirio, ¿no? Que durante su internamiento en las áreas críticas es una entidad, por ejemplo, frecuente y que habitualmente amerita un tratamiento específico, un manejo determinado. Sin embargo, el abordaje coherente y ordenado ofrece una mejoría en cuanto al pronóstico de cada situación y necesita y amerita una aproximación racional que requiere la implementación de una serie de prácticas idealmente establecidas según los protocolos. Entonces, en ese sentido, eh, les trataremos de proporcionar según algunos esquemas, algunas tablas, herramientas para la valoración del estado de conciencia, la valoración de la sedoanalgesia, tanto la sedación como la analgesia, y un tratamiento analgésico adecuado, estándar, prioritario, en función al nivel de conciencia y las titulaciones respectivas que hay que hacer con este entidad. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, a manera de conceptos breves y previos, diremos de que la sedación y la analgesia son parte integral del manejo de los pacientes críticos en las unidades de cuidados críticos, ¿no? Tanto en unidades de urgencias como en unidades UCIs. Los objetivos de estas son dos, ¿no? Prácticamente lo que hacemos con esta intervención es proporcionar a los pacientes un nivel óptimo de comodidad y seguridad, reduciendo así la ansiedad y desorientación post manejo crítico y facilitando el sueño, controlando adecuadamente el dolor, ¿no? Sedación y analgesia. De este modo, también se facilita que no haya interferencia entre los cuidados médicos y los de enfermería. Los pacientes en unidades críticos, por ejemplo, tienen un riesgo de presentar post-infección alguna sintomatología neurológica que debemos conocer, como por ejemplo ansiedad, agitación, síndrome de abstinencia por privación de estos medicamentos, por ejemplo, opioides, nicotinas, otros derivados, anestésicos de cualquier variedad y de cualquier naturaleza. Es indispensable diagnosticar con la mayor exactitud las manifestaciones clínicas y conocer a su vez la forma y el manejo específico del dolor y la analgesia. Bueno, además debemos ser conscientes de que un manejo prioritario y estandarizado de este tipo de situaciones hacen de que pues, la estancia hospitalaria sea más corta, ¿sí? Y que el paciente sufra y padezca menor cantidad de complicaciones, ya que al tener menos días en las UCIs se previene la posibilidad de infecciones nosocomiales, infecciones intrahospitalarias, y a su vez alguna serie de complicaciones de los diversos sistemas, dentro de los cuales, por ejemplo, resalta la polineuropatía del paciente crítico. ¿Okay? Entonces, habría que conocer siempre y previo esta circunstancia, ¿no? En cuanto a los conceptos, ¿no? Revisaremos brevemente los conceptos de cada una de estas entidades, tanto la sedación como la analgesia. Definiremos, pues, la sedación, específicamente la sedación profunda que nos aboca al tema, que es
sedación profunda en pacientes unidades ventilador mecánico y unidades críticos, como un estado de depresión de la conciencia inducido por fármacos durante los cuales el paciente no despierta con facilidad, pero puede responder en alguna medida a estímulos repetitivos dolorosos, ¿sí? La sedación profunda pues implica una disminución del nivel de conciencia. Y esto a su vez hace que el paciente pues le sea difícil despertar, no responder adecuadamente a esos estímulos y puede verse afectada la capacidad de ventilar de manera espontánea, ¿no? Motivo por el cual habitualmente los pacientes en sedación profunda están en ventilación mecánica. Entonces, además diremos que los procedimientos que se realizan bajo sedación profunda presentan ciertas ventajas frente a la sedación leve moderada, ¿no? Cirugías, digamos, ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria, en el contexto del COVID es uno de los escenarios más frecuentes, ¿sí? Y diremos sobre la analgesia que el dolor es una experiencia frecuente en ellos, ¿no? Los pacientes críticos, ya sea por cualquier causa o índole, ¿no? Ya sea la naturaleza del dolor, la conciencia amerita un manejo específico del dolor, ¿sí? A pesar de que la conciencia de la necesidad de una analgesia adecuada, el número significativo de esos pacientes en UCI en unidades críticos, si es que no reciben un diagnóstico adecuado, hay que manejarla de una forma general. Además de esos conceptos, es necesario conocer, por ejemplo, algunos otros conceptos y algunos otros síndromes que pudieran aparecer dentro de esta coyuntura. Por ejemplo, es importante conocer algunos estados de confusión mental, post-intubación y ventilación mecánica. Por ejemplo, ¿cuáles, no? Por ejemplo, el delirium, que es una entidad que aparece frecuentemente en pacientes después de estar bajo los sedantes, bajo una sedación profunda, y que pues habitualmente es también conocido como un síndrome confusional agudo, un síndrome agudo de la confusión. Es uno de los estados, por ejemplo, en el que hay que reconocer la naturaleza de este y tratarla, pues, dificulta un poco el pronóstico de ya sea cualquier patología que tenga y le damos calidad al paciente en cuanto a la atención, ¿no? Es una entidad muy conocida en UCI y, bueno, diremos que este síndrome puede ser considerado una forma de disfunción orgánica aguda, ya que se caracteriza por una alteración en cuanto a las esferas de la atención, la disfunción cognitiva, una desorganización del pensamiento y trastornos del estado de conciencia, ¿no? O sea, del nivel u de contenido, ¿sí? Esta entidad se caracteriza por presentar un comienzo agudo, un curso fluctuante, y es una de las complicaciones o, digamos, situaciones esperables después de una intubación en el paciente. Entonces hay que conocer previamente el paciente viene con una patología, ya sea la patología que tenga y la indicación para intubación mecánica que tenga, que ya la revisaremos después, y veremos de que puede tener, hay que tener especial cuidado con el estado de post-intubación. Muy bien. Reconocimiento, evaluación y control del dolor. Entonces, a pesar de que el dolor, ¿no?, tiene un carácter subjetivo, la presencia y la intensidad del dolor puede ser muy difícil de evaluar, ¿no? Sobre todo en los pacientes críticos, especialmente cuando existen dificultades para la comunicación, lo cual sucede en aquellos pacientes que se encuentran con trastornos de la conciencia o bajo intubación orotraqueal, ¿no? Algunos estudios han demostrado que alrededor del 70% de los pacientes en UCI presenta dolor no reconocido o insuficientemente controlado, ¿no? Es lo que reportan los estudios y en función a eso nosotros tengamos especial cuidado en cuanto a este año. Otra situación es la analgesia, ¿no? La sedación. Y hay que saber cómo manejar. Entonces, habitualmente para intubar a un paciente y mantenerlo bajo sedación profunda, hay que manejar esos dos estándares, ¿no?
sedación inductor, sedación profunda, el manejo de la droga que se va a establecer constantemente y hay una asociación muchas veces, sobre todo para mantener un buen compliance neumológico con algún asociado a algún relajante muscular, ¿no? Habitualmente usamos los no despolarizantes, ¿no? Procuronio, mecuronio, en desmedro de los que se usaban con anterioridad, ¿no? Ya sea succinilcolina o algún derivado similar. Entonces, bueno, básicamente estos son los cuadros que hay que reconocer, para entender la naturaleza de cualquiera de estas situaciones. Entonces, como habíamos dicho, el reconocimiento de la evaluación y el control del dolor es importante, ¿sí? Porque además de esto, la estadía en UCI se ha escrito según los estudios de que en muchas oportunidades es una experiencia dramática para el paciente, ¿no? Siendo el dolor uno de los principales componentes de esa desagradable situación. Por sí mismo, el dolor puede impactar también en la morbilidad de los pacientes y conducirlos a estados post-intubación de algunos cuadros psiquiátricos específicos, neuralgias, neuropatía del paciente crítico, entre otras situaciones, ¿sí? El dolor interfiere en la fisiología del cerebro, interfiere en la fisiología cardiovascular y respiratoria, pudiendo generar un retraso en la recuperación y en el alta del paciente. Es un factor que también hay que tener en cuenta. Además, puede desencadenar estados de ansiedad, depresión y estrés postraumático, o sea, que se ha escrito según la literatura y que podrían propagarse mucho después del alta en UCI, ¿no? En ese sentido, y por lo tanto, el reconocimiento del dolor es un desafío diario, ¿no? que enfrentamos los equipos de profesionales en UCI, por lo que se recomienda una evaluación frecuente y protocolizada. Protocolizar la atención del paciente en UCI mediante la utilización de escalas para validar, identificar y cuantificar el dolor y la sedación. ¿Okay? Entonces, los pacientes que pueden hablar o comunicarse, en ellos sí es sedación leve, ¿no? Se recomienda la utilización de herramientas tales como la escala visual analógica, la escala de EVA para la diferenciación y clasificación del dolor, o la escala numérica del dolor, que son fáciles de aplicar, ¿no? Sin embargo, en los pacientes con trastorno de conciencia, intubados, o específicamente, según lo que estamos nosotros viendo, una sedación profunda, ¿sí? Ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, en estos pacientes, definitivamente, en contra ese factor. El paciente no está despierto, no nos va a colaborar en la evaluación de una escala tan sencilla como la escala de EVA, y pues vamos a tener que usar otras dos escalas, ¿sí? En ese sentido, definitivamente vamos a tener que hacer o utilizar la escala CPOT, la Critical Care Pain Observation Tool, o la BPS, Behavioral Pain Scale, ¿ok? Esas escalas se recomiendan habitualmente en pacientes en estado crítico para el manejo y la identificación del dolor y la cuantificación del dolor, ¿ok? Entonces hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y bueno, ¿cómo son estas escalas? Básicamente, lo que sucede con eso es que hay que ver cuán fuertes son las expresiones faciales, la alteración o la agitación psicomotriz, la sincronía del paciente con el ventilador, y para la identificación es que vamos a usar estas herramientas. Hay que explorar las conductas, los comportamientos relacionados a la presencia del dolor, y bueno, además de eso pueden, digamos, utilizarse otros test de pesquisa, ¿no? Monitoreo y en función a la terapéutica del dolor. También recordemos que el dolor es una entidad que puede generar y es a su vez expresión de la falla, de la lesión, de la noxa de determinado órgano, ¿okay? Entonces, en ese sentido,
es necesario identificar la causa específica del dolor también. Y bueno, la sedación es ya lo que vamos a discutir en cuanto a las escalas. ¿Okay? Aquí hay una escala. Esta es la escala que se usa principalmente, la Critical Care Pain, la CPOT, ¿sí? Y esta es una escala que habitualmente nosotros usamos en unidades, ¿no? Junto con la BPS. ¿Qué ítems comprende esto? Comprende básicamente expresión facial, el paciente está relajado, tenso, se mueca, dolor, ya hay algún tipo de, digamos, movimiento de los miembros, si hay tensión muscular, si hay, por ejemplo, una dificultad para adaptarse al ventilador mecánico. Si hay alguna de estas alteraciones, alguna de esas manifestaciones, definitivamente no estamos bajo una adecuada analgesia, ¿sí? Esto indica de que no hay una adecuada sincronía y por lo tanto dificulta mucho la posibilidad de mejoría pronta, ¿no? En cuanto a, y dificulta un poco también la recuperación del paciente. Entonces, expresión de dolor, si está relajado, 0 puntos, si está tenso, 1 punto, si hay algún tipo de mueca del dolor, 2 puntos. En cuanto a los movimientos de miembros, si no demuestra movimientos, 0, si hay algún movimiento de protección, ¿no? Recordemos que hay movimientos de protección, instintivos y digamos, reflejos. Por ejemplo, con la escala de Glasgow, nosotros podemos, de la valoración del estado de conciencia para traumatismos cefalocraneanos, nosotros podemos valorar esto, ¿no? Los movimientos de protección, que son instintivos, que son reflejos específicamente, y que pues si hubiera algún movimiento le otorga como, ¿no? Y luego está el paciente que tiene agitación psicomotriz, ¿no? Y al tener agitación psicomotriz definitivamente pues no está, digamos, no está adecuadamente sedado, con lo cual ameritaría que nosotros reiniciemos o iniciemos una adecuada sedoanalgesia, ¿sí? Eso para comenzar un poco. Entonces, si no hay una adecuada adaptación al ventilador, estamos hablando también de que no estamos acorde. ¿Okay? Entonces, son 3 ítems también bien adaptados. Si hay algún reflejo tusígeno, tose pero tolera la ventilación, y si lucha con el ventilador. Si está luchando el paciente con el ventilador, hay una mala sincronía la paciente ventilador marcada, entonces le daremos 2 puntos, y ese punto sí es un poco más subjetivo, la escala es un poco más subjetiva y definitivamente no es tan específica, pero bueno, la experiencia a veces nos indica cuánto acotada hay que ser. ¿Ok? Luego tenemos aquí la vocalización, si habla todo normal o no habla, pero suspiros, gemidos, sonidos guturales, 1. Si hay gritos sollozos, 2, ¿no? Entonces, esto es lo que se indica y, bueno, la puntuación, si es mayor a 2, es indicativo de la presencia de dolor. Si es mayor a 2, indica la presencia de dolor, bastante sencilla la escala. Otra escala que usamos es la CPOT, más sencilla, ¿no? Expresión facial, 1, 2, 3, 4, relajada, parcialmente tensa, totalmente tensa, haciendo muecas. El otro ítem que vamos a revisar también es el movimiento de los miembros y extremidades. Entonces, en este sentido, sí sería importante reconocer movimiento, si es reflejo, si es relajado en el primer ítem, si es parcialmente flexionado, 2 puntos, totalmente flexionado, 3, y bueno, totalmente contraído, ¿no? Básicamente, esos son los ítems de ese punto. La ventilación mecánica, si está tolerando los movimientos, tolera bien, sincroniza bien, 1. Si 2, si está tosiendo, pero tolera la ventilación.
3, si lucha ya con el ventilador, si está luchando constantemente con el ventilador. Y 4, la imposibilidad de luchar contra él. Sin embargo, hay así. Y en este punto, sí, pues, efectivamente, más de 5 es indicativo de la presencia del dolor, ¿no? Siendo máximo el puntaje que se le podría acotar es 12, ¿no? Como en la escala de Glasgow, mínimo 3, está en la escala, el punto máximo es el 12. ¿Sí? Y bueno, estas escalas habitualmente deben ser utilizadas de manera periódica, de tal forma que forme parte de un protocolo de acción, tanto en la evaluación global e idealmente en el paciente, idealmente digo, aplicándolas a 4 o 6 horas, ¿no? Cada 8 horas, a veces una vez en el turno, pero habitualmente las unidades de UCI son un poco más completas y con mayor personal, y debería ser cada 6 horas, cada 8 horas, ¿no? Hay unidades de UCI en donde pues previamente se pasa visita 3 veces al día, 2 veces al día en el transcurso, incluso a veces 4 veces al día, ¿sí? Algunas instituciones un poco más especializadas. Entonces, hay que tratar de conocer esas escalas, ¿okay? Muy bien. Okay. Entonces, también debemos no olvidar que la sedación de moderada, profunda, solo debe ser utilizada en una situación, recordemos, ¿no? Algunas indicaciones generales para la sedación profunda, ¿no? Insuficiencia respiratoria grave, con compromiso oxigenatorio, con hipoxemia o insuficiencia respiratoria, definida como un PAF menos de 300, un PO2 menos de 60, también cuando hay asincronía, ¿no? Insuficiencia respiratoria y o asincronía paciente-ventilador, habría que bajar en cuanto a la sedación de moderada profunda, pacientes que requieran uso de bloqueantes neuromusculares. Un caso pues típico es el síndrome de la enfermedad de miastenia gravis. La miastenia es un síndrome neuromuscular que amerita pues un bloqueo y además intubación. ¿Por qué? Por la insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces amerita, ¿no? Estatus epiléptico es un estado que solamente calma con algunos medicamentos anestésicos, ¿sí? Y para lo cual amerita que el paciente tenga un estado de sedación de moderada a profunda, correcto. Y luego, atenciones quirúrgicas que ameriten inmovilización clínica, en este caso sería sedación moderada, ¿no? En algunos casos de lesión cerebral grave, ¿no? Hemorragia cerebral, complejo bajo por neuroprotección, alguna lesión que condicione algún tipo de hipertensión endocraniana, una hipertensión endocraniana, son indicaciones claves, bastante típicas de sedación profunda. Entonces, empezaremos a hablar de algunos medicamentos, ¿sí? Sin embargo, no debemos olvidar, para acabar con el tema anterior, que una vez reconocido el dolor, se deben la morfinoquicosis. ¿Qué vaina es la morfina? Hay variedad de medicamentos, ¿sí? Entre los cuales, pues, Cuando están diremos que la morfina es conocida para un analgésico opioide con frecuencia en la UCI, y su efecto analgésico se produce de los 5 a los 10 minutos luego de la administración endovenosa, y pues el efecto máximo se alcanza alrededor de las 1 a 2 horas, ¿sí? Y se presenta con una vida media en promedio de 4 a 5 horas. Su metabolismo implica su conjugación hepática, el metabolismo hepático, dando lugar a la formación de metabolitos derivados, ¿sí? Tiene eliminación, depuración renal, por eso habría que monitorizar creatinina cuando usamos dosis muy altas, ¿sí? El paciente, en pacientes críticos con clearance de creatinina, una depuración de creatinina disminuido, particularmente menos de 30, el metabolismo puede acumularse provocando su efecto esté un poco más prolongado, ¿no? Y esto amerita a su vez que
regulemos la dosis, corrijamos la dosis y a su vez tener cierto cuidado al momento del destete o tomar algunas medidas al momento del destete, ¿no? Al acumularse puede prolongar el efecto y a su vez no es algo tan bueno, porque de todas maneras al ser su metabolismo renal puede generar en algún momento, con pacientes que lo usan con altas dosis, pues algún tipo de daño renal lateral, ¿sí? Entonces va a generar también efectos secundarios, tales como sedación y depresión respiratoria, por lo que hay que tener bastante cuidado. Se puede administrar de manera intermitente de forma endovenosa en dosis de 2 a 4 miligramos cada 1 a 2 horas con infusión continua, ¿sí? En casos especiales podría llegar incluso hasta los 30 miligramos por hora en infusión continua, hablamos, ¿no? Eso es uno. Dos, el fentanilo. El fentanilo es un derivado sintético de la morfina, que es aproximadamente 100 veces más potente que ella. Debido a esto es que lo usamos tanto como un analgésico de primera línea en las UCIs en el mundo, ¿sí? El inicio de acción es rápido, ¿no? Es más rápido debido a que es más, tiene más solubilidad en lípidos, ¿sí? Y tiene una mayor penetración de la barrera hematoencefálica, ¿sí? De ahí diremos que pues, es de elección, el analgésico de elección, ¿no? Su potencia de acumulación en tejidos grasos y músculos hace que su uso en infusión continua prolongada se encuentra asociada a una prolongación como efecto sedante, ¿no? Y a su vez cumple un rol en los centros de la respiración que se encuentran en el bulbo raquídeo, ¿no? Que pues definitivamente generará un efecto depresor en este centro respiratorio. ¿Okay? En caso de disfunción renal, podría preferir su uso en bolos, en lugar de infusión continua, en bolos antes que una infusión continua. ¿Sí? Y bueno, también debemos referirnos a sus dosis, pues sus dosis son de 0.35 a 0.5 microgramos por kilo, ¿no? En administración endovenosa intermitente, y cada una podría infundirse en administración intermitente cada 0.5, o sea, media hora, una hora, y de 0.7 a 5 microgramos kilo por hora. En casos especiales se podría llegar hasta 10 para su uso en infusión continua, ¿ok? Entonces, manejemos estas dosis, calculemos la dosis y no seamos empíricos en cuanto a al manejo específico, ¿ok? Muy bien. Otro medicamento que a veces también se prefiere en las UCIs es el remifentanilo. Y digamos que bueno, es otro opiáceo, ¿sí? Un derivado del remifentanilo. Se usa mucho en UCI. Es un derivado del fentanilo a su vez, pero es de acción ultracorta, ¿sí? Su inicio y su disminución de la acción es más rápida y esa es su ventaja. La ventaja que tiene frente al otro de la misma familia química, ¿sí? Y es similar en potencia analgésica que el remifentanilo. Digamos también que tiene una farmacocinética favorable, vinculada a su metabolismo y se realiza a través de esterasas plasmáticas, por lo que resulta una buena opción en pacientes con disfunción hepática o renal, ¿sí? Debido a que su metabolismo es más lento, en realidad a veces se prefiere este medicamento de remifentanilo en función al fentanilo. ¿Cuál es la ventaja? Que el precio a veces uno, económicamente es una limitación, y dos, que escasea un poco más que el fentanilo en el mercado, entonces ahí hay dos limitaciones en cuanto a su uso, ¿no? Cuando se administra en infusión continua, su potencia y efectos sedantes hacen que pueda ser utilizado como un medicamento principal en protocolos de pseudoanalgesia, ¿sí? Y eventualmente requiere como complementos bolos aislados de sedación ultracorta. Digamos que esta estrategia podría reducir la duración de la ventilación mecánica, ¿sí? Ese desescalamiento, ¿no? Y infusión continua a bolos aislados, ¿no? Para reducir la estancia en la UCI, ¿no?
recordemos por eso, precisamente para que despierten más rápido a los pacientes y que no haya complicaciones derivadas de la intubación. ¿Ok? Entonces, o de la misma pseudoanalgesia, ¿sí? Entonces, bueno, aquí sí debemos hacer un comentario. Los opioides, digamos que siguen siendo el principal pilar para el control del dolor de la mayoría de los escenarios de UCI, ¿sí? Sin embargo, debemos recordar que sus efectos secundarios o tóxicos son frecuentes y a veces pueden llegar a ser riesgosos, ¿sí? ¿Los efectos cuáles serían? De los estados de oxidación, como habíamos dicho, estados de euforia, como habíamos comentado especialmente, el estado de delirium, que es una entidad que muchos a veces desconocen, ¿sí? O subdiagnostican, ¿sí? Náuseas, depresión respiratoria, problemas vesicales como la retención urinaria, ¿sí? Son algunas de las situaciones a las que nos enfrentamos, ¿sí? Otra situación importante es, por ejemplo, y digámoslo de esta forma, ¿no? El trastorno de conciencia debería estar directamente manejado en proporción a la patología. Sin embargo, durante la sedación, si es que hay algún tipo de lesión intracerebral, recordemos que esto tiene que ver directamente, esa conciencia tiene que ver directamente con el estado neurológico del paciente, hay que hacer una monitorización y revisar algunos otros sistemas. Por ejemplo, el sistema neurológico, exactamente. Y específicamente, revisar pupilas, revisar cuán dormidos están los reflejos. Si es que un paciente está con una sedación y aparentemente no está bien sincronizado, podríamos alargar una evaluación del sistema neurológico y evaluar pupilas, evaluar reflejos, ¿sí? Tanto los reflejos a nivel ocular como reflejos de oxígeno, reflejos, reflejo de dilución, entre otros tipos de reflejos neurológicos. Si es que queremos ser más específicos, algunos reflejos de tronco encefálico, ¿sí? Y recordemos, pues, ¿no?, que incluso bajo sedaciones muy profundas se puede llegar a perder el reflejo corneal, entonces hay que tener especial cuidado en este tipo de situaciones, ¿sí? Muy bien. En la actualidad, diremos también, antes de pasar al siguiente ítem, que se ha extendido el concepto de analgesia multimodal. Ha sido descrito inicialmente para pacientes postoperatorios, ¿no? Pero fácilmente se puede extrapolar este contexto al resto de los pacientes críticos. Y esto, pues, se hace con el objetivo de reducir el uso de opioides apoyándose en la utilización de analgésicos y derivados y medidas no farmacológicas, ¿no? Tales como, y a la cabeza de todo, la rehabilitación física precoz, ¿sí? En algunas guías para trastornos, por ejemplo, neurológicos, está de primera línea. Es de primera línea. La terapia física en las UCIs, en las unidades críticas, para la rehabilitación del paciente, ¿sí? Bueno, aparte de esto, debemos comentar algunas otras situaciones. Y por ejemplo, dado la potencia analgésica de los opioides intravenosos específicamente, siguen siendo el analgésico de primera línea en la mayoría de pacientes internados, con lo cual dejamos claro efectivamente que, por ejemplo, fentanilo, remifentanilo, siguen siendo de elección, ¿no? Okay. Vamos a pasar al siguiente ítem, que es ¿cuál es el nivel adecuado de sedación? ¿Okay? Recordemos que ya hemos hablado de analgesia, ahora vamos a hablar de la sedación. ¿Qué es la sedación? Lo hemos definido en función a los estados. Específicamente hemos hablado del estado de sedación profunda, que es un estado bajo el cual la conciencia está deprimida al punto que la respuesta al entorno y a los estímulos suele ser limitada o nula. Simula un estado de coma.
¿sí? Básicamente ese es el objetivo de la sedación profunda. ¿Ok? Entonces, nos abocaremos a esta situación. Antes de pasar al siguiente tema, diremos que pues la sedación habitualmente va con analgesia, ¿sí? Creo que estábamos sobreentendiendo el concepto, pero una sedación debe ir aunada a una terapia adecuada de analgesia. Van ambas de la mano, no puede ir una sin la otra, porque las situaciones de estos pacientes ameritan un manejo global, ¿sí? Pseudoanalgesia, intubación mecánica, intubación y ventilación mecánica, ¿sí? Y después rehabilitación. Básicamente esa es la seguidilla de sucesos que deberíamos seguir. ¿Ok? En cuanto a los analgésicos, digamos y complementemos el concepto, antes también de pasar a la sedación, los analgésicos no opioides, por ejemplo, los AINES, ketamina, lidocaína, ¿no? Que podrían ser usados como analgésicos y que son del grupo de los no opioides, así como los agentes derivados y utilizados en el dolor neuropático, tales como gabapentina, pregabalina, carbamazepina, tienen efectos sinérgicos cuando los asociamos a los opioides, ¿ok? Permitiendo así no necesariamente subir la dosis de los opioides, sino más bien, digamos, potenciar el manejo con los opioides. Entonces, los AINES de cualquier índole, incluso hasta el paracetamol, tiene algunos estudios reportados, aunados a la analgesia con opioides, logra un efecto potenciado, ¿sí? Ese es un concepto que faltaba mencionar. Y bueno, ahora sí pasemos al manejo de la adecuada sedación. Entonces, digamos pues que la utilización de una sedación profunda solo debería estar reservada para situaciones especiales, no para cualquier situación, ¿ok? Para situaciones especiales, dentro de las cuales se identifica y ahora mismo en plena pandemia como la causa y motivo de esta sedación es la insuficiencia respiratoria, hoy en día en la coyuntura por el COVID-19. También en la sincronía, como habíamos comentado, en la sincronía paciente ventilador o paciente con insuficiencia respiratoria con asincronía, profundizar un poco la sedación. Y habíamos hecho algunos requerimientos, cuando hay requerimientos de bloqueantes neuromusculares, pacientes con lesiones cerebrales, entre otros, ¿no? Entonces es importante tener algunos protocolos específicos de sedación, ¿ok? Bueno, con la utilización de un protocolo de sedación superficial, y solamente es un comentario, se debe prestar especial atención a la eventual aparición de episodios de sincronía paciente-ventilador, agitación por parte del paciente. Recordemos que el estado de sedación superficial puede precipitar la aparición de este tipo de eventualidades, ¿no? Que podrían requerir un control para la modificación o modificar los parámetros ventiladores del ventilador mecánico o el uso de analgésicos de rescate, ¿no? Si el dolor fuera secundario. Malotraumas, entre otros, son causas de dolor de caja torácica, ¿no? Por asincronía de paciente ventilador. La administración de algunos drogas alternativas a los sedantes tales como antipsicóticos atípicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, la clonidina y lo que hoy en día se usa un poco más, la dexmedetomidina, ¿ok? Entonces, a veces, muchas veces, aunado a todo este tipo, todas estas medidas, debemos iniciar, ¿sí?, la administración de estos medicamentos. Está muy de moda el último medicamento, la dexmedetomidina. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente, ¿sí?
Entonces, aquí les adjunto una tabla, ¿sí? Es una tabla que nos permite la identificación y un protocolo fácil y rápido del cuidado de un paciente de unidad de críticos en función a su el control de la sedación y la analgesia, ¿no? Entonces, el paciente, nuestro objetivo, nuestro target es llevarlo a un estado confortable, que esté calmo y que sea cooperador, ¿sí? Tenemos algunas alternativas como opiáceos, analgesia multimodal con antiguantes para disminuir la dosis de opioides. Ya realizamos que los antineuropáticos podrían ser una elección, pregabalina, retina, determinadas dosis, y además los AINES, ¿sí? También podrían ser una alternativa. Analgesia primero, luego de la analgesia, ir de la mínima sedación y ir titulando poco a poco la sedación, ¿sí? Y debemos realizar algunos cuidados centrados en el paciente con buena comunicación con la familia en cuanto a estos estados, las complicaciones de una sedación, las complicaciones de cualquier estado de hipoanalgesia, entre otros, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿con el fin de qué? Todo esto con el fin de tratar y prevenir el dolor, la ansiedad, el delirium y las complicaciones de la inmovilización, ya sea escaras, aparición de algún tipo de infección nosocomial, entre otros, ¿ok? Y eso en cuanto a este aspecto, ¿no? Para evitar esto, podemos tomar algunas otras medidas, como por ejemplo, ¿cuáles, doctor? Movilización precoz, promover el sueño, modulación ambiental, evitar los estresores, el exceso de luces fuertes que pueden activar el cerebro y desencadenar así algunos cuadros pseudopsiquiátricos, ¿sí? Y la participación de la familia activa, ¿no? Sin embargo, hasta cierto punto con la coyuntura actual se limita un poco. Mínima sedación, bueno, en ese ítem habría que ajustar la sedación según el objeto definido y evitar la sedación profunda y justificada, ir de menos a más. ¿Sí? Ese es el protocolo que se maneja habitualmente. Entonces, bueno, la aproximación habitual al control del dolor y la ansiedad se realiza con estos medicamentos, ¿no? Analgésicos y sedantes, que además permiten mejorar la sincronía con el ventilador y disminuir el trabajo respiratorio, ¿sí? Esto se hace a modo de neumoprotección, protección pulmonar, neuroprotección. De esta forma mantenemos un sistema cardiovascular funcionante adecuadamente, ¿no? Hay algo que comentar aquí. Algunos estudios han demostrado, sin embargo, que la sedación excesiva también se empeora y se asocian peores resultados, ¿no? Con una mayor incidencia de complicaciones post-ventilación, ¿no? Delirium, asincronía de ventilador mecánico prolongada, ¿sí? Y que pacientes pues demoren mucho en el destete, lo cual promueve, debido a su larga estancia en las UCIs, complicaciones nosocomiales, ¿no? Otra complicación que se ha demostrado es que se asocia directamente, y como lo sabemos, a neumonías asociadas a ventilador, las cuales, a ventilación mecánica, las cuales son cuadros bastante severos que pueden llevar una alta mortalidad, ¿ok? Una mayor estadía en la UCI, lo cual es un mal indicador para cualquier servicio de UCI en el mundo y un mal indicador hospitalario, ¿no? Como habíamos comentado, estrés somático, deterioro cognitivo, así como un aumento de los costos hospitalarios en cuanto al enfoque de economía de la salud. ¿Sí? Entonces ya vemos que afecta a muchas esferas, ¿no? En cuanto al momento de la instalación de la sedación y su profundidad, hay ensayos clínicos que lo que hacen es han demostrado que la sedación profunda temprana, es decir, al inicio de la sintonía ventilación mecánica, digamos, y limitamos un poco las primeras 48 horas, de 48 a 72 horas,
está fuertemente asociada a peores resultados clínicos con prolongación de la duración de la asistencia ventilatoria y una mayor mortalidad. Con eso se demuestra de que pues hay que ir desde la mínima sedación hasta la máxima sedación. ¿Ok? Bueno, además de esto, y en contraste, también hay numerosas experiencias clínicas y reportes que indican que los niveles superficiales de sedación en adultos, pacientes adultos internados en UCI están asociados a una menor duración de la ventilación mecánica y menor estadía en la UCI. ¿Okay? Entonces tenemos dos tipos de estudios de dos diversos enfoques que avalan nuestro protocolo. ¿Sí? Okay. En cuanto a al monitoreo de la sedación y la ventilación mecánica, por ende, ¿no? Entonces, para lograr una adecuada sedación, lograr una adecuada y segura sedación, esto siempre hay que ver, ¿no? Hay que ver la seguridad del paciente, ¿no? Primero no se ve, primero no hace daño, un principio médico que hay que tener en cuenta. Y para lograr esto, se requiere una estrecha vigilancia de la dosis de fármaco sedante administrado. El nivel óptimo es variable y el nivel óptimo de esta sedación debe reevaluarse con frecuencia. ¿Con qué propósito, doctor? Con el propósito de evitar una sedación excesiva, un disconfort, y modificarse cada vez que se produzca un cambio significativo de la situación clínica del paciente. ¿Okay? Bueno, en este sentido es necesario saber que la herramienta ideal para el monitoreo debería tener validez, es decir, permitir diagnosticar con precisión los diversos niveles de la sedación, ¿sí? Una confiabilidad, es decir, ¿qué es la confiabilidad, doctor? Es mostrar el mismo resultado a lo largo del tiempo y entre los diferentes examinadores. Eso homogeniza un poco la evaluación, genera estándares cuanto a la atención y una factibilidad, es decir, esto quiere decir que sea fácil de administrar, fácil de recordar y comunicar entre los diversos examinadores, ¿no? Estas características permiten no solo la titulación precisa del nivel de sedación, sino también la corrección oportuna de otras causas de la alteración de la conciencia, tales como habíamos dicho, empeoramiento del dolor, aparición o rebrote del dolor, ¿sí? Estados de la alteración de la conciencia sobre todo estados secundarios en injuria cerebral aguda también. ¿Okay? Entonces debemos tener bastante cuidado y tener las herramientas específicas y mejores para poder tratar mejor a nuestro paciente en función a las escalas que conozcamos y que manejemos en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? O salas de urgencias en donde también se maneja ventilación mecánica. ¿Okay? Bien, bueno, entonces aquí por ejemplo tenemos una escala, ¿sí? Una escala usada frecuentemente, ¿no? Okay. Entonces es una escala médica con la que vamos a medir la sedación y tiene varios items, como veremos acá. Digamos que si es que el paciente no despertara, hay mínima o nula reacción al dolor, no obedece órdenes. 1, muy sedado, despierta el estímulo táctil, no se comunica, no se mueve espontáneamente. 2, sedado, es decir, despierta el estímulo táctil o verbal, suave, obedece órdenes simples. 3, si está calmo, cómo está la calma, si está tranquilo, despierta fácilmente, obedece órdenes. Agitado, si está ansioso, hay agitación, intenta sentarse. La calma con las instrucciones o no calma, hay que valorar eso. 5, si está muy agitado, si no se calma la orden verbal frecuente, muerde el tubo, está muy alterado. 6, agitación, tira el tubo endotranqueal, trata de removerla, de razonar, se mueve. Y bueno, un último ítem sería muy peligroso. Es una forma fácil de calificar y de clasificar al paciente en esta situación, ¿sí? Sin embargo, de todas maneras hay que tener especial cuidado y tratar de entender que el paciente no es
sino más alguien a quien debemos cuidar, así que pero debe tener estas consideraciones. Entonces, es la escala que hemos revisado. Es la escala, la SAS Scale, o la escala de SAS, ¿sí? La escala de agitación sedación. Pero, básicamente, revisa estos items, ¿no? Es bastante sencilla, ¿sí? Hay otras escalas, como por ejemplo la escala RAS Scale, o la escala de RAS, que es la escala de agitación sedación más utilizada en el mundo, ¿no? ¿Y qué items usa, doctor? Pues son items que van desde el 4 hasta el -5, ¿sí? Y bueno, básicamente, esta es la más sencilla, ¿no? Pero la escala que les estaba comentando es una escala en la que se evalúa se valora va desde el 4 hasta el -5, ¿no? El 4, cuando está abiertamente combativo, violento, en peligro inmediato para el personal de salud, ¿sí? Sería más o menos acá, el 4, y va en orden decreciente. El 3 está muy agitado, sería esto, ¿no? Se tira el tubo, se retiran los catéteres, tiene un comportamiento agresivo hacia el personal, ¿sí? Básicamente estaría aquí, pero sí, eso es lo que indica la escala. Luego viene el estado de agitado, 2, RAS Scale, que es el movimiento frecuente, no intencionado, o asincronía del paciente ventilador, ¿sí? Hay la asincronía, es agresivo, estaría acá el ítem. Aquí en este ítem estaría el ítem 1, que describe al paciente como inquieto, está ansioso o temeroso, pero sin movimientos agresivos o vigorosos, ¿sí? El ítem 1. Más arriba estaría 0, ¿sí? El 0, pues, nos habla de un paciente, digamos, que esté alerta y calmo, ¿sí? Y luego ya vienen los niveles como tal de sedación, leve, moderada y profunda, ¿no? Dentro de los cuales el -1, RAS -1, paciente somnoliento, no completamente alerta, pero se mantiene despierto más de 10 segundos, hace contacto visual y responde a la voz, al llamado, ¿correcto? El RAS-2 es una sedación ya ligera, ¿no? Una sedación ya evidente, en donde brevemente despierta, hace contacto visual. Si bien es cierto, el -1 hacía contacto visual y, bueno, se mantenía despierto más de 10 segundos, este ítem -2 ya está despierto, pero menos de 10 segundos, ¿sí? Ese es el -2. -3 ya vendría a ser la sedación moderada, y esto ya es con algún movimiento, pero no hace contacto visual, no hace contacto al llamado, no es una sedación moderada. -4, que es una sedación profunda, en donde no hay respuesta a la voz, pero a la estimulación física hay algún movimiento, al dolor, ¿no? Y -5, que ya no hay respuesta absoluta a ningún estímulo, ni físico, ni doloroso. Recordemos que, ¿por qué, doctor, le hacemos dolor al paciente? Porque se ha demostrado, y a nivel reflejo, es el estímulo más poderoso, el dolor es el estímulo más fuerte que podemos tener. Entonces, por eso es que nosotros, el personal de urgencias, de medicina, el personal de las unidades críticas, y que valoramos el estado neurológico, conocemos de que el dolor es el estímulo más poderoso para despertar, para estimular, para entender y hacer que reaccione el paciente, y hacer que se vigilie, que esté alerta, ¿no? Entonces, no hay que olvidar eso, ¿sí? Bueno, pasaremos al siguiente ítem, y en este sentido pasamos ya al monitoreo de la sedación, ¿no? Entonces, ¿cómo monitorizamos a la sedación? ¿Escuché una pregunta, creo? No, ¿no? Ok. Bueno, en este sentido, sí debemos
hacer un monitoreo. Y para esto es importante recalcar algunos conceptos previos, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuándo nosotros deberíamos pues, monitorear la sedación? ¿Cuándo debería ser nuestro objetivo la monitorización de la sedación? Cuando el paciente, digamos que su nivel de sedación esté oscilando, que cambie constantemente, que no sea estable. Debemos monitorizarla siempre, si no monitorizarla todo el tiempo, pero hay que hacer cierto hincapié, hay que hacer con cierto grado de atención en algunos casos. Por ejemplo, cuando el paciente tiene un curso fluctuante, cuando tiene mucha interacción, cuando la enfermería o... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Cuando la enfermería o algún servicio, el colega nos reporta que no está bien sincronizado, que está reportándose alteración hemodinámica, que hay constantemente movilización del tubo de intubación endotraqueal, entonces en esos momentos es que hay que hacer especial hincapié. Pero siempre hay que hacer una monitorización de la sedación. El nivel de sedación ideal es aquel que proporciona un grado de sueño tal que el paciente no pueda ser fácilmente despertado, sin dolor, sin ansiedad, idealmente con amnesia del proceso, que no recuerde el momento de la sedación, que se presente calmo, colaborador, y el nivel adecuado de sedación permite asimismo evitar la infra o la suprautilización de fármacos sedantes, ¿no? Entonces, debemos recordar que para lograr una sedación adecuada y segura, se requiere una estrecha vigilancia, ¿okay?, de las dosis del fármaco sedante administrado. No nos olvidemos de esto. El nivel objetivo de la sedación fijado debe reevaluarse con frecuencia con el propósito de evitar una sedación excesiva y disconfort, ¿ok? Y debe modificarse cada vez que se produzca algún cambio en la situación clínica del paciente, como ya habíamos repasado al inicio, ¿sí? La herramienta ideal utilizada para el monitoreo debería tener una validez y permitir diagnosticar con precisión los diversos niveles de la sedación. Debe tener ciertas características, ¿sí? Debe tener confiabilidad, factibilidad, como habíamos recomendado, y bueno, definitivamente esta sedación está sujeta a un protocolo. El protocolo de sedación que hemos tocado es una seguidilla de, digamos, métodos, ¿sí? Un proceso metodológico, metódico, bajo el cual los pacientes en estado crítico y bajo ventilación mecánica se estabilizan, ¿no? Y esto se ha utilizado desde hace mucho tiempo, ¿eh? Los protocolos estos no son nuevos, recordemos que son tienen bastantes años atrás, ¿sí? Y al mando de estudios europeos y americanos es que se inician las guías del manejo de la sedación para que nosotros al final podamos obtener el manejo del paciente, ¿sí? Bueno, hay estudios que confirman y demuestran de que la utilización de un protocolo adecuado, y protocolos que ya están estandarizados, reduce la duración de la ventilación mecánica, reduce la necesidad de la traqueostomía. Recordemos que si un paciente está ya más tiempo del que esperamos, ¿sí?, del que podemos manejarlo, es candidato a traqueostomía, ¿sí? Y bueno, un adecuado protocolo reduce la necesidad de este tipo de procedimientos, ¿sí? Con lo cual, lo que nos quiere decir es que debemos protocolizar todo nuestro acto médico, nuestro acto en salud,
para tener así mejores resultados, ¿no? Entonces, esos estudios se han dado a lo largo, ¿sí? Y además estos estudios han demostrado asociación entre una sedación titulada, es decir, menor sedación necesaria para alcanzar los objetivos de bienestar y seguridad en el paciente, y la disminución de la dosis de los sedantes utilizados. Los estudios han demostrado eso, ¿sí? Asimismo, en economía de la salud, pues, disminución de los costes de los sistemas de salud, ¿no? Y menor incidencia de algunas, como vemos, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos que para ser exitosos en una implementación de un protocolo de pseudoanalgesia, ¿sí? Es necesaria la aplicación estricta de la participación del equipo de la salud y una educación permanente al personal que tiene contacto con nuestro paciente, ¿no? Un reconocimiento de las limitaciones locales que puedan atentar contra la implementación, asociado al máximo esfuerzo para lograr los funcionamientos, es vital para lograr un adecuado control de la utilización y de la sedación, ¿sí? Los protocolos son muy variados, ¿eh? Y bueno, entonces, sigamos. La interrupción de la sedación. Bueno, capítulo aparte, debemos decir de que los estudios han demostrado los beneficios de la interrupción diaria de la infusión continua de sedantes en los pacientes críticos bajo ventilación mecánica y asincronía de ventilación, ¿sí? Estos beneficios se han demostrado en una disminución de la estadía en el paciente con ventilación mecánica y en la SUSI, ¿sí? Los resultados se confirmaron en diferentes ensayos posteriores, llevando a que esta práctica se incluyera como una recomendación A1 en las clínicas para el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Y en realidad hay mucha bibliografía, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente en ese punto es que quería hacer hincapié, ¿no? Pues definitivamente es un punto importante, ¿sí? Y cómo hacemos nosotros una interrupción diaria de la sedación, ¿no? El proceso de la interrupción diaria de la sedación comienza con la identificación de los candidatos apropiados para ello, ¿no? Y esto excluye a aquellos que presentan contraindicaciones, tales como el uso de sedación debido a convulsiones, ¿sí?, activas, ¿sí?, abstinencia alcohólica severa, la necesidad creciente de sedación por agitación, es decir, el paciente que ha venido en alza, ¿sí?, el requerimiento de bloqueantes neuromusculares y la presencia de hipertensión endocrinal o inestabilidad hemodinámica con evidencia isquémica miocárdica reciente, ¿sí? En realidad, el término reciente alude a las últimas 24 horas en un paciente con isquemia miocárdica, por ejemplo. Entonces, una vez que el paciente es identificado como un candidato para la interrupción diaria de la sedación, la infusión del sedante es reducida hasta que el paciente, o suspendida, ¿no?, reducida hasta suspenderlo y hasta que el paciente se despierte o muestre signos de agitación. Son las dos formas en las que el paciente retoma la conciencia, ¿no? Con una desadaptación o intolerancia al despertar, nos indicaría de que pues, el paciente amerita algún tipo de antipsicótico. Podemos indicar algunos medicamentos para el destete, o en todo caso, si es que hay una adecuada, digamos, mínima alteración de la conciencia, un medicamento condicional, ¿okay? Entonces, si el paciente no tolera clínicamente esta interrupción, ¿sí?, si no la tolera, si de pronto no tiene una adecuada ventilación, si de pronto hay una mala mecánica ventilatoria, o hay una mala respuesta al retiro de los sedantes, se puede reiniciar la sedación continua, ¿no?
generalmente en la práctica clínica lo que se hace es a la mitad de la dosis previa, ¿no? Realizando una valoración previa de si hay o no una presencia del dolor, ¿sí? Si el paciente se muestra despierto y tranquilo, se debe valorar la posibilidad de realizar una prueba de ventilación espontánea con el propósito también, asimismo, de la extubación. ¿Okay? Entonces, es algo que también debemos tener en mente, que en estos pacientes hay que valorar el dolor antes de volver a sedarlos, si este es el caso. ¿Okay? Al momento de realizar la interrupción de la sedación, se puede observar episodios en algunos pacientes de confusión, agitación, ansiedad, con el riesgo de auto-retirarse el tubo urotraqueal, ¿no? O los procedimientos que se hubieran hecho, ¿no? Drenajes, tubo de traqueostomía, las vías de acceso vascular, ya sea periférico o central, y esa interrupción puede también desencadenar una gran descarga adrenérgica con taquicardia, una descarga adrenérgica, lo que clínicamente conlleva es, ¿no? Taquicardia, hipertensión arterial, que puede tener una severidad impredecible, es decir, puede haber hasta cierto punto de inestabilidad hemodinámica, producto de lo que hemos venido realizando, ¿no? Y bueno, por lo tanto, y para garantizar la seguridad mientras se realiza esta práctica, es recomendable el manejo de un equipo multidisciplinario, ¿no? Que tenga experiencia, que pueda manejar ese tipo de temas, ¿sí? Esto último crea una gran limitación para la implementación en las UCIs pues es porque a veces no tenemos a la mano a la rehabilitación, no tenemos a la mano un psiquiatra, un neurólogo que nos puede ayudar con la alteración de la conducta y el comportamiento en el estado post-intubación, ¿sí? Y bueno, es un común denominador en estas latitudes, ¿sí? La interrupción diaria y la infusión de los sedantes resulta un instrumento muy importante, porque para la titulación, el ajuste y la administración racional y suspensión temprana de los mismos con beneficios en cuanto a su desempeño. ¿Ok? Muy bien. Lo otro que debíamos comentar es el delirium, ¿sí? Antes de pasar, definitivamente quería hacer un par de puntos. Digamos que los pacientes con ventilación mecánica que ya son monitorizados con protocolos reducen, ¿sí?, su estancia con ventilación mecánica en UCI y definitivamente tenemos mejores pronósticos y mejores outcomes, ¿sí? Los sedantes ideales, ¿cuáles son? Son aquellos que deberían presentar mínimos efectos hemodinámicos, no producir tanta alteración hemodinámica, ¿no? Tanta bradicardia, a veces baja en la frecuencia cardíaca, a veces hay una inestabilidad hemodinámica en cuanto a la presión arterial, hipotensión, a veces hipotensa, ¿no? Dependiendo del que elijamos y conociendo la naturaleza de los medicamentos que vamos a infundir. Recordemos también que el sedante ideal no debería interactuar mucho con otros medicamentos. Recordemos de que esos pacientes habitualmente son polimedicados, es decir, tienen una polifarmacología en el sistema, reciben muchos medicamentos, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, corticoides, dependiendo de anticonvulsivantes, pero neurológicos. Dependiendo de la naturaleza de los medicamentos, lo que deberíamos optar es por un medicamento que no interaccione mucho con los demás medicamentos que ya tiene nuestro paciente, que ya de base conlleva, ¿sí? También el medicamento ideal debería no presentar interacciones ni toxicidad, no producir metabolitos activos, no acumularse mucho en el organismo, porque pues como habíamos comentado, algunos de estos medicamentos, que son analgésicos,
se almacenan en algunos tejidos y de esa forma es un poco más largo el retiro del medicamento y un poco más difícil el estético. Entonces, el medicamento sedante ideal deberíamos conocer que no debería tener ese tipo de propiedades. ¿Ok? Muy bien. Entonces, además de esto, deberíamos evitar los medicamentos con determinada toxicidad, ¿sí? Si nuestro paciente tiene insuficiencia renal, evitar los nefrotóxicos, y si el paciente tiene insuficiencia hepática, evitar los pacientes que se metabolicen por el citocromo P450 en exceso, ¿sí? Evitar los medicamentos con metabolitos activos que produzcan cierto daño a estos sistemas de regulación. Digamos que al final el medicamento ideal debería tener un tiempo de vida media corta, no debería ser tan largo, ¿sí? Por las mismas razones. Debería tener una eliminación independiente de la función y idealmente debería ser de bajo costo, de fácil acceso, ¿no? La desventaja del remifentanilo en comparación al fentanilo, por ejemplo, ¿no? El costo. Ningún fármaco posee todas estas propiedades, ¿no? Entonces hay que individualizar y ver cuál es, en función a las características de nuestro paciente, el medicamento ideal en función a sus características individuales. Individualizar el tratamiento. Como cualquier tratamiento debería ser, ¿no? Muy bien. Además de esto, debemos recordar también que hay medicamentos sedantes analgésicos que se potencian, entonces también tener cuidado con eso. Los fármacos más comúnmente empleados en la sedación en UCI también suelen ser benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, como se sabe, tienen muchos usos, desde las que van de las tabletas de oral como ansiolíticos, somníferos, que se dan en muchas indicaciones neuropsiquiátricas, hasta indicaciones como epilepsia, en el caso del midazolam, del diazepam, crisis epiléptica aguda, o benzodiazepinas que se usan para el manejo, la inducción y el mantenimiento de algunos pacientes bajo pseudoanalgesia, dado el caso del midazolam a la cabeza, ¿no? A altas dosis, o el lorazepam, ¿sí? Que también tiene una presentación en los niños, ¿sí? Además de medicamentos como por ejemplo el propofol, ¿no? Que están profundos con el propofol, ¿sí? Entonces, habría que ver las interacciones de estos medicamentos con el medicamento que nos va a manejar nuestra pseudoanalgesia en nuestro paciente y a individualizar el tratamiento. Y es que existe mucha evidencia publicada que muestra que la infusión de benzodiazepinas, especialmente en dosis altas y por un tiempo prolongado, se asocia con peores resultados, con aumento de la morbilidad, con mayor incidencia en la recuperación del paciente y dando lugar en mayor incidencia al número de delirium, por ejemplo, que es un síndrome que se da en algunos pacientes, como decía, de agitación psicomotriz o alguna otra alteración del contenido a nivel de conciencia después de la sedación, ¿sí? Y aumento de una incidencia en cuanto a la ventilación mecánica, un aumento en cuanto a la estancia en UCI, son algunas de las complicaciones del uso desmedido, desmesurado de las benzodiazepinas, ¿ok? Y aunque su uso está en descenso, aún siguen siendo los sedantes más utilizados en pacientes. Entonces, en desmedro de las benzodiazepinas, diremos de que hoy en día hay otras alternativas, ¿sí?, que podríamos usar en los pacientes de pseudoanalgesia. Lo cierto es que las benzodiazepinas, midazolam, que se usa a diario en las UCI del mundo, también son muy efectivos, ¿eh? Entonces, a veces cuando no hay una buena sincronía, las benzodiazepinas son muy buenos medicamentos para lograr nuestros objetivos. Sin embargo, no son medicamentos que debamos
todo el tiempo tener como primera línea y en la medida de lo posible tratar de reducir en los pacientes candidatos a ello el uso si es que no es necesario, ¿no? Y es que aunque su uso no está en descenso, aún siguen siendo los sedantes más utilizados en pacientes críticos, ¿eh? Y de todos esos, como habíamos dicho, el más utilizado es el midazolam. ¿Por qué el midazolam más que otros? Porque el midazolam tiene menor cantidad de efectos adversos, a pesar de que sí los tiene, sobre todo post intubación, post sedación, sigue siendo el más limpio de todas las benzodiazepinas, por eso es que se usa incluso en algunas ocasiones como el primer medicamento y el inductor de elección, ¿sí? Y es que en la actualidad existen alternativas que podrían ser más seguras, más efectivas, según los estudios, ¿no? Como por ejemplo el propofol y la dexmedetomidina, ¿sí? Con menor frecuencia, con resultados adversos encontrados con menor incidencia, ¿ok? Y bueno, es que varios ensayos han comparado los resultados de las diferentes alternativas, ¿no? Hay un estudio que hablaba de propofol versus benzodiazepinas de 2015, y bueno, la utilización de propofol demostró una disminución de la necesidad de sedación y de la inversión de la ventilación mecánica en comparación con el uso de benzodiazepinas, por ejemplo, ¿eh? Algunas publicaciones demostraron que el uso de propofol también podría asociarse a un mayor riesgo de incidentes de autoextubación, sin que se pudieran concluir los estudios, concluir ese estudio indicando ese año, ¿okay? Entonces, hay estudios para los dos lados, pero lo cierto es que las guías recomiendan por la mayor cantidad de complicaciones y la mayor cantidad de efectos post-intubación, limitar el uso de las benzodiazepinas en la medida de lo que sea posible. Obviamente, si es que el paciente amerita estar en sedación y no estamos en una adecuada sincronía con otros medicamentos, hay que agarrar y echar mano de las benzodiazepinas. No hay otra alternativa y son bastante efectivas, ¿okay? Pero se ha asociado a mayor cantidad de complicaciones post-intubación, ¿sí? Uno de los efectos poco menos frecuentes, pero potencialmente letales, a su vez, asociados a la administración del propofol, en desmedro del propofol, sobre todo en infusión continua, es la aparición del síndrome por infusión de propofol. Y este se produce cuando se administra por dosis por encima de los 4 miligramos por kilo por minuto, por un tiempo prolongado de más de 48 horas. ¿Okay? Si se infunde estas dosis altas de este medicamento, del propofol, a esta dosis, a esta difusión, por más de 48 horas, desaparece este síndrome que se caracteriza por una disfunción multiorgánica, puede aparecer rhabdomiolisis, acidosis metabólica, puede haber elevación del sodio, del potasio, perdón, con sus diferentes derivados, derivados clínicos, ya sea arritmias cardíacas, que pueden llevar a una complicación de nuestro paciente. Y para evitar su aparición se aconseja evitar el uso de dosis elevadas por tiempos prolongados, ¿sí? Las características deseables del uso de propofol probablemente superen las indeseables, por lo que se recomienda su uso por encima de las benzodiazepinas, ¿sí? Otro medicamento, por ahí le dejamos dando la información de ambos medicamentos, ¿no? Unos a favor de las benzodiazepinas, otros en contra. Sin embargo, los consensos y las guías lo que recomiendan en general es el propofol, ¿no? Por encima de las benzodiazepinas. Otro medicamento que es importante mencionar es la dexmedetomidina, ¿okay? Y es que hay estudios que comparan este medicamento contra las benzodiazepinas, ¿sí? Y vemos pues que la utilización de este medicamento como sedante mostró una serie de estudios, una disminución del tiempo de la ventilación mecánica, ¿sí? De la estadía en UCI y menor incidencia de las complicaciones del trastorno de conciencia post-intubación en comparación a la infusión continua con benzodiazepina, ¿sí?
la posible aparición de la bradicardia con el uso de la dexmedetomidina no se asoció a la necesidad terapéutica de su corrección. Y los hallazgos permiten preferir el uso de la dexmedetomidina por encima de las benzodiazepinas, ¿ok? Entonces, hay estudios para todos los gustos. Y hay otro estudio que compara el propofol contra la dexmedetomidina. Los estudios que comparan en función de estos fármacos mostraron una menor incidencia de complicaciones post sedación y un mejor grado de comunicación de los pacientes con el uso de este último medicamento, de la dexmedetomidina, sin diferencias estadísticas significativas en cuanto al tiempo de estadía en UCI, a la ventilación, así como la incidencia de los efectos adversos, tales como la hipotensión y la bradicardia, ¿sí? Entonces, en teoría, hay estudios que recomiendan el uso de este último medicamento por encima del propofol. Pero, bueno, las limitaciones son básicamente, es más limitado en el mercado, es un poco más costosa, y no existe aún evidencia suficiente para recomendar uno por encima del otro, sino que estos estudios son una recomendación con niveles de evidencia promedio, niveles de evidencia B, ¿sí? La decisión deberá basarse en las consideraciones locales, tales como disponibilidad y costos, ¿ok? Y bueno, en cuanto a estas referencias que les hemos dado, han conducido a una tendencia creciente a evitar el uso de las benzodiazepinas, ¿sí? Como sea. Y bueno, conozcamos, por ejemplo, una de las complicaciones, una de las... No sé si me escuchan. Ok. Una de las complicaciones, por ejemplo, el delirium, ¿no? Bueno, hablemos del delirio. ¿Qué es el delirio? Bueno, el delirium definitivamente es un estado de alteración del nivel o el contenido de la conciencia, ¿ok? El delirium en general se dice que es uno de los estados que se presentan en algunos pacientes con alteración neuropsiquiátrica, y es frecuente en pacientes que han sido intubados recientemente, ¿sí? Bueno, pues diremos entonces que es un estado de confusión mental que a veces pueden tener los pacientes con algún tipo de enfermedad avanzada, ¿sí? Se da con mayor incidencia en pacientes añosos, en pacientes mayores, ¿ok? Es una entidad clínica frecuente en las UCIs del mundo y es una forma de función orgánica por ejemplo, alteración del estado de conciencia, llámese agitación psicomotriz, trastorno de contenido, trastorno de nivel o de cualquiera de sus formas, ¿sí? Además, diremos nosotros que el paciente con delirium tiene cierta epidemiología. Estos pacientes, por ejemplo, tienen una incidencia de pacientes críticos en aproximadamente 32 o 36%, hasta el 80% en los pacientes que requieren ventilación mecánica, ¿okay? Y bueno, desde el punto de vista clínico, este síndrome se puede dividir en 3 subtipos basados en las características del paciente. Por ejemplo, puede estar hiperactivo, puede estar hipoactivo, puede estar con un estado mixto que fluctúa entre un estado de hiperactividad y un estado de hipoactividad, ¿okay? Mucha actividad, de mucha lucha contra el personal de salud y de un estado de hipoactividad, ¿okay? Bueno, se pueden dividir en estos tipos y diríamos que lo más común es el tipo mixto y el hipoactivo, siendo el último el peor de peor pronóstico, ¿no? Y considerando la mortalidad desde ellos a los 6 meses, ¿ok? Tiene este tipo de trastornos, aunque parezcan inofensivos, tienen moderada, relativa, morbimortalidad, ¿ok? Los pacientes con delirium, digamos que
Se ha demostrado de que el delirium con distribución mixta es el más frecuente, llegando hasta más del 50% de los pacientes. ¿Okay? Hay factores de riesgo. Factor de riesgo es una probabilidad estadística de padecer alguna condición. ¿Okay? Los factores relacionados al delirium pueden dividirse en factores predisponentes, que son aquellos relacionados a las condiciones preexistentes, ¿sí? Factores precipitantes, por ejemplo, que son aquellos a los que atribuibles a una patología aguda, ¿no? O factores ambientales adquiridos durante el tratamiento del paciente. Pacientes con un factor de riesgo ambiental, ¿ya? De por sí, ¿sí? Los factores precipitantes básicamente son aquellos cuya patología aguda los predispone o que los factores ambientales podrían adquirir también la UCI, ¿no? Entonces hay dos tipos, ¿no? Dentro de los factores predisponentes está la edad avanzada, por ejemplo, para padecer este tipo de alteraciones, ¿ok? El tabaquismo severo es otro factor de riesgo frecuente. El consumo de alcohol, el alcoholismo crónico es otro factor. El sexo masculino también tiene una tendencia mayor. El deterioro cognitivo previo, es decir, que pacientes abuelitos que ya se estaban olvidando las cosas, que ya tenían cierta dificultad para la concentración, que ya tenían cierto deterioro de la cognición, que son factores de riesgo independientes, ¿no? En relación a los factores precipitantes, ¿sí? Deberíamos recordar el uso de, por ejemplo, catéteres, ¿sí? El sobreuso de catéteres, el uso de drenajes, la gravedad clínica valorada según las escalas de cualquier patología, ya sea Apache, ¿no? Pancreatitis, por ejemplo, ya sea el uso de medicación psicoactiva, drogas, opioides, ¿sí? Pacientes que son dependientes de estos medicamentos, alteraciones de otro tipo de estados o situaciones, ¿sí? Los ambientales, ausencia diaria de la luz, fragmentación del sueño, contención física y insomniación, por ejemplo, son algunas de las situaciones. Los altos requerimientos de las transfusiones son una variable asociada a la aparición de delirium postoperatorio, por ejemplo, para conocer esto, y probablemente como subyacente de la gravedad de los pacientes. Entre los factores ambientales, como debemos estar aquí recalcando, para explicarlo bien, ¿no? La ausencia de exposición a la luz natural es un factor precipitante de privación del sueño, pacientes con insomnio crónico o fragmentación del sueño, ¿sí? Problemas del sueño, ¿no? Son algunos pacientes cuya condición predispone que aparezca ese tipo de cuadros, ¿sí? Bueno, para hacer un diagnóstico, un cambio agudo del estado de conciencia, una fluctuación del mismo, un déficit de atención, en la atención, el pensamiento, desorganización del pensamiento y valorar un nivel bajo de conciencia. En la predicción de delirio, bueno, hay varios estudios, aquí mencionaremos uno porque es una de las competiciones solamente para que las conozcan, ¿no? Hay un estudio prospectivo multicéntrico realizado en varios países de Europa que demuestra una buena correlación entre los valores obtenidos en una escala basada en la presencia de factores de riesgos después de las 24 horas del ingreso del paciente, ¿sí? Aquí le falta las ¿no? Edad, Apache, tipo de admisión, administración de emergencia, coma, sedación morfina, niveles de urea, ácidos metabólica y el posterior desarrollo del delito. ¿Sí? Son factores 10 factores que se hallaron como factores precipitantes y exponentes a padecer esta patología. Aparte de esto, pues diremos que para que se considere el diagnóstico de delirium, debería tener de estos factores, debería cumplir con los dos primeros, ¿sí? Cambio agudo determinable, ¿sí? Uno de los dos primeros, ahí debe haber déficit de atención,
y asociados con uno de los otros criterios, ¿sí? O sea, 1 y 2 deben ser positivos y pues, o 3 o 4, ¿sí? Y eso sería el diagnóstico. Y bueno, para prevenir cualquier trastorno de conciencia post-delirium, debemos recordar que hay medidas medicamentosas, farmacológicas y no farmacológicas. La estimulación sensorial, digamos que despertar de alguna forma con la visualización y el entendimiento de algunos estímulos como los relojes, celulares, calendarios y la movilización temprana ayudan y son factores que se han encontrado como facilitan la recuperación de nuestros pacientes y nos ayudan a prevenir el delito, ¿sí? Las medidas farmacológicas son el tratamiento de la forma hiperactiva o la prevención de la aparición de algún síndrome en uso, ¿sí? La dexmedetomidina es un medicamento que se puede usar, ¿sí?, en dosis bajas de estos medicamentos, pero habitualmente antes de llegar a ese estado lo que hacemos es indicar antipsicóticos. Risperidona, haloperidol son algunos medicamentos frecuentemente usados, aunque hay que usarlos de forma escalada, ¿no? Quetiapina, risperidona es lo que más se usa para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, diremos que para que se considere estos síndromes hay que cumplir ciertos criterios, ¿sí? Y para prevenir y predecir la aparición de este tipo de problemas, puede ser recomendable usar algunas escalas, ¿sí? Para alertar al equipo de salud y poner en marcha las medidas anticipatorias pertinentes. Por ejemplo, se han realizado estudios con el score de Predict-Deliri, ¿sí? El cual demuestra que hay una buena relación entre los factores de riesgo registrados que habíamos mencionado en las primeras 24 horas, como habíamos mencionado, y el uso de estas medidas generales aunada a medicación, ¿sí? Antes de pasar a las conclusiones, pues diremos que hay algunas referencias, ¿sí? Antes de concluir, ¿okay? Por ejemplo, diremos que las referencias de la sedación han conducido a una tendencia creciente al uso de una tendencia creciente a limitar el uso de las benzodiazepinas, como antes de la primera línea. Eso es uno. Dos, que se está recomendando hoy en día según la guía para las principales patologías, el uso de propofol y la dexmedetomidina en comparación a esto. Si se va a usar midazolam, se debe administrar con un bolo inicial entre 0.01 a 0.5 miligramos por kilo, ¿sí? Infusión en 1 a 2, en bolo en 1 a 2 minutos, seguido de una dosis de mantenimiento habitual que va entre los 0.02 y 0.1 miligramos por kilo por hora, ¿ok? El lorazepam, por ejemplo, tiene una dosis similar, entre 0.02 y 0.04, seguido de una infusión continua de 0.01 a 0.1 miligramos por kilo. El propofol tiene una dosis inicial de 5 microgramos por kilo por minuto en 5 minutos, seguido de una infusión continua que va entre 5 a 50 microgramos por kilo por minuto. Y la dexmedetomidina con una dosis en infusión continua a razón de 0.2 a 1.5 microgramos. ¿Okay? Y bueno, a la luz de la información disponible y a la hora de la elección del fármaco sedante, se deberá tener en cuenta cuál es el objetivo del nivel de la sedación. Si el objetivo es alcanzar una sedación superficial, pero habitualmente, como estamos en sedación profunda, debemos usar y echar mano de estos medicamentos, ¿sí? Con estos criterios y conociendo la posibilidad de las complicaciones durante y después de esto, ¿ok? También debemos recordar que la ventilación mecánica
se usa en muchos de estos estados como neuroprotección para mejorar y mantener el sistema cardiovascular funcionando de forma adecuada, sin ningún tipo de inconvenientes, facilitar la oxigenación, tener en cuenta algunas técnicas especiales, si, por ejemplo, nos conlleva una insuficiencia respiratoria, nos conlleva una ventilación mecánica. Recordar de que hay algunas situaciones que podrían favorecer la compliance pulmonar, ya sea la pronación del paciente intermitente, continua, en función a las diversas características clínicas que presente nuestro paciente y los criterios que tenga para la indicación de estos procedimientos. Bueno, básicamente estaríamos con estas indicaciones, estas últimas indicaciones. Y tampoco no olvidemos que, pues, en cuanto a la pseudoanalgesia, siempre hay que mantener dosis reguladas según la guía y tituladas adecuadamente para nuestro paciente. ¿Okay? En cuanto a las variables que se usan de la ventilación mecánica, todas deben ser conocidas y comentadas por el equipo de UCI, y si es que hubiera riesgos de barotrauma, debido a que hay una restricción, el paciente está crónico, ya tiene muchos días y el pulmón está totalmente restringido, titularlas especialmente en esa situación. ¿Sí? Esas situaciones pueden llevar al paciente a la, digamos, complicación, barotrauma, entre otros, prolongación del estadio en UCI, entre otras complicaciones posibles. ¿Sí? Entonces, digamos que los pacientes críticos necesitan y ameritan este tipo de procedimientos y necesitan una constante monitoreo, ¿no? Hay algunas medidas que se recomiendan también como medidas complementarias, es decir, no farmacológicas, y es que se debe promover el buen sueño en la UCI. Hay una serie de pautas que se llaman higiene de sueño, que se usan habitualmente en enfermedades de cualquier índole, neuropsiquiátrica, pero especialmente se promueven en UCI, ya que para ello lo que se tomarán son medidas necesarias, en especial no farmacológicas, para mantener el sueño. Por ejemplo, ¿no? El manejo de la luz y el manejo de la luminosidad en los ambientes de UCI. Recordamos que el sueño es importante para la recuperación de los pacientes. Las medidas objetivas y subjetivas para mejorar la calidad del sueño en UCI muestran importantes alteraciones. Por ejemplo, la privación es un estrés adicional que puede acarrear consecuencias adversas para el compromiso del sistema inmune. Recordemos que la inmunidad se ve afectada con el sueño humoral y celular, el incremento del consumo de oxígeno por precisamente la ansiedad, el paciente hiperventila innecesariamente, y la producción de CO2 y la alteración de la termorregulación. Entre las causas que pueden producir una alteración del sueño en los pacientes que se encuentran en la UCI están las evaluaciones médicas o de enfermería, por ejemplo, la realización, la incomodidad del paciente, los procedimientos invasivos, las pruebas diagnósticas continuas, todo el tiempo pinchando al paciente con el AGA innecesariamente a veces, influyen en el estado de ánimo del paciente, influyen en la recuperación posterior, el trauma, el estrés postraumático. La importancia en lo posible debe ir en dirección a respetar el sueño de los pacientes que son admitidos en la UCI, y para ello se puede recurrir, como habíamos comentado, medidas complementarias como para promover mediante el control de la luz ambiental, masoterapia, procurar una sincronización de las actividades con el ciclo circadiano, reducir los ruidos en las UCIs, en las unidades críticas. Es importante la valoración de enfermería y el uso de las escalas para el control del sueño. ¿Sí? El ruido en la UCI proporciona un ambiente hostil para el paciente, con la consecuente alteración del sueño, la aparición de ansiedad post-UCI o durante el estadio, ¿no?
son algunas de las condiciones o recomendaciones no farmacológicas, ¿no? Ahora, la terapia física. La terapia física puede ser usada como una alternativa coadyuvante a la terapia farmacológica, ¿no? Y esto es dado por el médico de medicina física y rehabilitación, que habitualmente tiene un trabajo muy integrado al equipo de las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Y bueno, en función a las pautas que ellos indiquen, podría seguir el manejo. Otro ítem importante y muchas veces se olvida es informar a los familiares sobre la enfermedad y los procedimientos que se van a realizar, ¿no? No se olviden que todo va con consentimiento informado, ¿sí? Porque si no después podrían haber algunos problemas médico-legales, ¿no? La falta de información y el manejo inadecuado de la información que recibe el paciente favorece un incremento de la ansiedad, problemas médico-legales, un mejor entendimiento de su enfermedad, ya cuando el paciente ya está despierto y bueno, coherente, con un pensamiento ya mejor estructurado, facilitan un poco la recuperación. Y para terminar con las benzodiazepinas, recordemos que pues, la midazolam, lorazepam, tienen un tiempo de vida media que oscila entre los 30 a 60 minutos, ¿sí? En infusión, ¿sí? Y pues que habitualmente las dosis iniciales son de 0.2 miligramos por kilo, ¿no? En bolo, ¿sí? Si no es suficiente, estas dosis, habría también que recordar que se puede repetir bolos que pueden ir entre dosis, a mitad de dosis, habitualmente. Repetir el bolo a la misma concentración o a mitad de dosis, siempre es válido, ¿sí? Si es a mitad de dosis, podremos repetirlo en 2 tiempos, ¿ok? El lorazepam es una droga que, pues, los pacientes con ventilador habitualmente se da apropiada para los pacientes en ventilador que requieren ventilación prolongada, y las dosis, como habíamos comentado, son similares, ¿sí? Algunos autores recomiendan las dosis de lorazepam para manejos crónicos, reducirlas progresivamente hasta la dosis mínima y mantenerlas con eso, ¿sí? Otro medicamento sedante es el tiopental. Su uso en realidad habitualmente queda restringido y una indicación clara siempre son los pacientes con hipertensión endocraniana refractaria, ¿sí? O con estatus epiléptico. Son algunas indicaciones. Tenemos un paciente neurológico con hipertensión endocraniana refractaria, habitualmente el fármaco de elección para su sedación debería ser el tiopental, que no lo usamos hoy en día, con la pandemia no se usa, ¿no? Básicamente es una alternativa en cuadros neurológicos, ¿sí? O su defecto en estatus epiléptico. El tiopental incluso es un medicamento de elección para el tratamiento de estatus epiléptico refractario, ¿sí? El bolo habitualmente del tiopental, el bolo inicial, oscila entre 1.5 miligramos a 2 miligramos por kilo, pasándolo en un lapso de 30 minutos, ¿sí? Es un bolo largo. Y luego una infusión continua de 2 a 3 miligramos por kilo por hora, ¿ok? Es un medicamento de uso, claro, de unidades críticas, no es de uso rutinario, ¿sí? Y bueno, es el medicamento que nos faltaba comer, el tiopental. ¿Ok? Y luego, también es importante comentar que los medicamentos analgésicos básicamente son derivados, y bueno, la mayoría y la gran cantidad de medicamentos que usamos son opiáceos. Sin embargo, no olvidar de que los estudios recomiendan terapia coadyuvante para la analgesia, opioides asociados a AINES o en su defecto gabapentinoides o medicamentos antineuropáticos. Pregabalina, gabapentina son algunas alternativas a las que podríamos echar mano.
un comentario sobre los bloqueantes neuromusculares de los que hemos hablado, y es que usar el bloqueo neuromuscular solo cuando sea estrictamente necesario y por el menor tiempo posible. ¿Sí? Estrictamente necesario si tenemos un paciente con mala sincronía, paciente ventilación, paciente ventilador, si tenemos un paciente, digamos, con alguna indicación clara o un paciente que ya está bien inducido, bien acoplado, podríamos ir retirando el bloqueador neuromuscular, ¿sí? Y tener especial cuidado, y que creo que ya, ya no se ve prácticamente bloqueadores despolarizantes, como la succinilcolina, pero antes pues habría que tener cuidado con muchos efectos adversos que tenía este, ¿no? Y en general, diremos que existen dos tipos de indicaciones de bloqueo neuromuscular. Cuando las características del paciente y la situación respiratoria es imposible la adaptación al modo ventilatorio elegido, ¿sí? O cuando la patología del paciente exige bloqueo neuromuscular independiente de la desadaptación con la máquina, con el ventilador, ¿sí? Y es que hay algunas situaciones en las que también hay que echar mano de estos medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, hipertensión endocrinal refractaria, como estábamos mencionando, que también era indicación para el tiopental, también es una de las indicaciones. El estatus epiléptico no convulsivo de difícil control en estos pacientes también se puede usar, y es una indicación de que se puede agregar un bloqueador neuromuscular, de que la epilepsia genera, el estatus epiléptico convulsivo genera movimiento, motricidad, movimientos habitualmente tónico-clónicos, y esto hace de que sea en alguna medida necesario usar estos bloqueadores para evitar un sobreexceso de metabolismo, un sobreexceso de lactato, y con esto conllevar a una difícil metabolismo que puede conllevar a menor potencia de los medicamentos que tengamos, ¿sí? Otra indicación es el shock severo, ¿sí? Y el objetivo pues es claro, ¿no? Minimizar el consumo de oxígeno, ¿no? Generar un bloqueo neuromuscular, evitaremos la hipoxemia dando el shock severo, y asimismo como en el estatus epiléptico convulsivo, ¿sí? Hay algunas situaciones que debemos tener en claro, por ejemplo, y es que vamos a tener unas consideraciones en otros bloqueantes neuromusculares en los pacientes adaptados a ventilación mecánica. Por ejemplo, hay que revisar las distintas causas de la desadaptación con el ventilador, ¿no? Si es el dolor, hay que ver si ha aparecido retención urinaria, delirium, si hay acidosis metabólica, fiebre, shock, insuficiencia respiratoria marcada, atelectasias, si aparece neumotórax, hay barotrauma, arritmias, ¿sí? Si se descartan las causas de desadaptación, si se encuentra alguna de esas causas, habría que corregirlas y, si en su defecto, reevaluar nuestro esquema de pseudoanalgesia, ¿sí? Ver si se deben hacer ajustes en la dosis o dosis de rescate. ¿Qué es una dosis de rescate? Es una dosis del medicamento que debe ir directamente a corregir lo que lo que esté fuera, ya sea falta o una falla de la sedación o una falla de la analgesia, ¿sí? Corregidas las causas y ajustada la analgesia, si todavía persistiera la indicación del bloqueo neuromuscular, utilizarlo el menor tiempo posible, ¿no? Y a dosis intermitente, ¿sí? Tratar de bajarlo a dosis intermitentes. Tenemos, por ejemplo, orcuronio, becuronio y pancuronio también, cuyas dosis son actualmente, por ejemplo, para el pancuronio de 0.02 a 0.03, ¿no? Y bueno, existen los protocolos para el manejo de estos medicamentos, ¿sí?
Bueno, básicamente eso. Creo que no me he explayado demasiado. Espero haber cumplido las expectativas del auditorio. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Buenas noches, estimado participante. ¿No tienen algunas preguntas para que el expositor, el doctor Jorge, le pueda responder alguna duda que tengan? Muy buenas noches, doctor Jorge. Le damos la finalización del curso. Como no hay algunas preguntas, le hacemos recordar a los participantes que le vamos a hacer llegar la clase grabada el día martes, junto al certificado virtualmente y también el físico. Y también le vamos a juntar su código de usuario y contraseña para el ingreso al aula virtual. Muchas gracias, doctor Jorge, por su ponencia del día de hoy. Que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y gracias a los oyentes.